Dios os bendiga, buenos días. El Señor es bueno, ¿verdad? Podemos hacer una oración en esta mañana para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y lleve fruto en nosotros. Padre, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por cómo nos cuidas, provees para nosotros, nos sustentas, nos guardas. En esta mañana nos presentamos delante de ti con un corazón abierto. Señor, sabemos que te necesitamos, que sin ti nada podríamos hacer. Te pedimos, Señor, que tu palabra lleve fruto en cada uno de nosotros, que nos ayude a ver tu voluntad y a hacerla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a empezar, tenemos la Biblia abierta en Eclesiastés, capítulo 9, versículos 14 al 16. Salomón escribía estas palabras: hay una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Salomón había aprendido, entre otras cosas, la importancia de aquellos pocos que están quizá en algún rincón desconocido, donde nadie los ve. Pero cuando llega la situación, cuando llega el peligro, cuando llega la maldad, cuando la ciudad es asediada, cuando llega la guerra, cuando el peligro nos acecha, aquel hombre que nadie se acordaba de él puede salir y dejar que la sabiduría de Dios le use para lograr una liberación, lograr una victoria. Salomón era un gran observador y se había dado cuenta de que lo que realmente cambia la situación no es el número, no es la cantidad, no es la fuerza, no es el ejército ni siquiera, no es el poderío. Lo que realmente puede cambiar una situación es la sabiduría. Lo que realmente trae cambios a la historia, a la humanidad, no son las grandes masas que producen revoluciones, sino aquellos pocos que están ahí, aguardando, que no buscan gloria ni fama, que no están detrás de tener un gran nombre ni de que sean muy conocidos, pero están ahí. Están puestos por Dios para un momento determinado, para una hora en concreto. Y llegado el momento, Dios abrirá su tesoro y saldrán y traerán liberación. Son pocos. Todos sabemos cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿son muchos los que se salvan? Y entonces Él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto. Y después la conclusión fue: porque muchos son conducidos a la perdición o van hacia la perdición, y pocos los que se salvan. La historia de la Biblia es una historia
que hace resaltar a esos pocos. Dios había creado una humanidad con un propósito. El propósito era gobernar la tierra con Él. El propósito era también poderse multiplicar y llenarla, hacer que la tierra cumpliera el propósito. El tener aquí un lugar semejante al cielo, y Dios la creó con todo tipo de detalle, de belleza, de esplendor, de vida, de potencia, de plenitud. La tierra refleja al cielo. Así la creó Dios, y la creó con el propósito de que los seres que la habitaran pudieran reflejarle a Él también, pudieran reflejar su gloria, su poder, su bondad, su misericordia, lo que Dios es, con su carácter y su gracia. Ese propósito jamás cambió. Dios creó la tierra para reflejar la plenitud celestial y Dios creó al ser humano para reflejarle a Él. Pero la historia, como sabemos, tomó otro rumbo. Dios tenía también en su propósito que la humanidad fuera purificada, limpiada después de conocer el mal. Porque Dios quería una sociedad, una humanidad libre, capaz de escoger. Y para poder ser libre tenía que tener la opción de escoger lo erróneo, de equivocarse, de pecar. Dios lo iba a permitir con el propósito también de que a través de los siglos la propia humanidad escribiera su historia, la historia de una multitud que en vez de escoger a Dios, escoge el pecado, el egoísmo, la maldad, su propia voluntad. Cuando estamos tan centrados en nosotros mismos que solamente nos vemos a nosotros y no podemos ver mucho más allá y mucho menos cuál es el propósito de Dios, entonces nos convertimos en un peligro para nosotros mismos, un peligro para el resto de los humanos. Pero Dios tiene su tesoro. Jesús había hablado de un hombre que encontró un tesoro. Había excavado en la tierra y halló que había un tesoro escondido. Y entonces fue y compró la tierra pensando, necesito hacerme de ese tesoro. Y sabía que aquella tierra le iba a costar todo lo que tenía, pero lo hizo. Lo vendió todo por encontrar aquel tesoro y ser su dueño. Recientemente encontré a un hombre así. Hablando con él, él me explicó que había comprado un olivar grande, pero no pensaba hacer gran cosa con ello. Claro, tenía olivas, y las olivas ya sabemos que producen aceite, si se las trata. Pero el propósito de aquel hombre iba más allá de la producción del aceite. Él había comprado el campo para esconder un tesoro. Parece una historia de cuento, pero es una realidad, porque acabo de hablar con ese hombre. Él quería el campo para esconder un tesoro. ¿Y para qué quería esconder un tesoro allí? Él dijo, porque llegará el día en que lo necesitaré. Así que todo el propósito para comprar aquel campo era esconder un tesoro. ¿Sabes que se parece mucho a lo que Dios ha hecho en la historia? Dios creó esta tierra con el propósito de esconder un tesoro. ¿Y quién? ¿Dónde está ese tesoro? La Biblia nos habla largo y tendido de ese tesoro. Cuando la humanidad estaba tan corrompida que solo merecía su destrucción, Dios buscó entonces en su campo y encontró a Noé, como lo leemos
en el Génesis. Dios tenía un tesoro escondido llamado Noé y su familia. La humanidad era insalvable, la sociedad un desastre. El pensamiento de todos los hombres era de continuo al mal, a la violencia. Una sociedad no se hace mejor por la ciencia que haya descubierto. Una sociedad no se mejora simplemente por ser muchos. Una sociedad no es mejor a los ojos de Dios simplemente porque tienen mejores herramientas, construyen más alto, avanzan en su progreso. Pero desgraciadamente ese es el punto de vista del hombre. Y la mayoría de las personas se sienten más cómodas cuando están en una situación rodeados de la mano, de la construcción, del invento humano. Se acomodan ahí, piensan que esa es la solución y que ahí estarán mejor, pero la historia de la humanidad nos revela que es todo lo contrario. Cuanto más se aleja el hombre de la creación, cuanto más se aparta de Dios y de su obra, peor se vuelve. Tenemos una sociedad que está inclinada de continuo al mal. Y lo es porque se ha hecho poderosa, se ha hecho cada vez más fuerte, más rica, ha inventado cosas más grandes, más sofisticadas. Pero eso no la ha hecho mejor. Al contrario, descubrimos que se repite la historia. Como en los días de Noé, dijo Jesús, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Y nos estamos acercando a esa venida. Y nos estamos acercando también al modelo de sociedad malvada, destructiva, egoísta, egocéntrica, que se levanta en un pedestal pensándose que son Dios. Dios tenía un tesoro escondido, Noé y su familia. ¿Tiene Dios un tesoro hoy escondido? Es una buena pregunta. ¿De quién puede echar mano Dios en estos días para preservar la humanidad? Para traer sus juicios y destruir a la humanidad, como lo va a hacer, como lo hizo en los días de Noé, pero seguir preservándola porque tiene su tesoro escondido y lo usará y habrá esperanza y habrá salvación. Como digo, la historia en la Biblia, la narrativa bíblica, nos habla en muchos periodos de la humanidad de ese tesoro. Son esas pocas personas. El apóstol Pedro lo había escrito, cómo la tierra había sido destruida por el agua y solo unas pocas personas, 8, fueron salvadas de aquel diluvio. Algunos lo llamamos remanente, lo podemos llamar de distintas formas, pero son los pocos que Dios se ha reservado para que en el momento, en el día y en la hora determinada, cuando ya no hay esperanza para la humanidad, cuando parece que todo está perdido, cuando la corrupción ha cubierto a las naciones y todo parece estar lleno de mal, Dios tiene a los suyos, Dios tiene a esos pocos a los que usará para traer esperanza, traer liberación. Los poderosos, los ricos, los que tienen las grandes empresas petroleras, los que tienen las grandes empresas de tráfico de oro, de diamantes,
todas esas cosas que se identifican con la riqueza, te podrían decir cuánto cuesta extraer ese petróleo, cuánto cuesta sacar un diamante de la tierra, cuánto cuesta hacerse del oro. Sabemos que se extrae de minas, pero poco más sabemos de ello. Lo vemos en ornamentos, lo tenemos como símbolo de las riquezas, del esplendor. Pero ¿cuánto costó extraerlo? Es posible que para encontrar un diamante se tenga que desplazar de piedra y roca hasta 2000 toneladas antes, en una mina de diamantes. No estoy hablando en cualquier rincón, porque puedes excavar por muchas partes y no encontrar nunca ni una pepita de oro ni un pequeño diamante. Pero hay lugares donde sí están, pero no son fáciles de extraer ni de encontrar. Se necesita un tremendo esfuerzo para hacerse de ese tesoro. ¿Formas tú parte del tesoro de Dios? ¿Eres tú parte de ese remanente del que Dios puede echar mano en un momento de gran crisis, de angustia mundial, en un momento en el que parece que todo está destinado a la destrucción? ¿Eres tú ese diamante? ¿Eres tú esa pepita de oro? ¿Eres tú parte del tesoro escondido? Prácticamente todos los hombres y todos aquellos que formaron parte de la solución de las crisis fueron ese tesoro, fueron esos pocos. Es interesante la expresión que hace Nehemías, porque después de la invasión de Israel, especialmente de Judá, la tierra había quedado tan mermada que no había casi gente. Y después de 70 años, Nehemías va a volver y va a hacer esta declaración. La ciudad, refiriéndose a Jerusalén, es espaciosa, pero hay muy poquitos viviendo en ella. La ciudad representa a la sociedad, puede ser muy grande, muy numerosa, pero ¿cuántos le dan sentido? ¿Cuántos han entendido el propósito de Dios? ¿Cómo era la situación de Sodoma y Gomorra? Jesús había dicho también, como en los días de Lot, así serán los días del Hijo del Hombre. Cuando Jesús vaya a volver, la situación en la tierra será muy similar a Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos que ese es el camino por el que va. Y que cada vez se parece más. Cada vez estamos más cerca de esa sociedad corrompida, de esa sociedad podrida, moralmente condenable y lista para ser juzgada por Dios y destruida por su ira. No es nada nuevo. Ahora Jesús menciona a Lot. Lot es para nosotros un ejemplo de alguien que, a diferencia de Abraham, ha escogido vivir en la ciudad y no en la naturaleza, y no en la montaña, y no en el lugar donde la mano de Dios está patente, donde todo respira a la creación original, donde se ve que Dios está. Lot había escogido la ciudad, había escogido la sociedad de su tiempo, había escogido vivir allí en medio, codearse con ellos y tratar de superar sus dificultades. Pero, por desgracia, Lot se había perdido. Se había perdido allí mismo, en medio de esa situación, en medio de esa sociedad, de esa inmoralidad. Y digo que se había perdido porque
llegado el momento del juicio, él no hubiera salido de Sodoma. Dios tuvo que enviar a los ángeles para prácticamente tomarles, agarrarles de las orejas para que salieran de allí, porque se habían quedado tan profundamente anestesiados, tan dormidos, bajo el estupor de una sociedad malvada, que eran muchos en número, pero todos corruptos, y se habían sencillamente adaptado a esa situación. Y se habían olvidado del propósito y del llamado de Dios para ellos. Ya no eran luz, ya no eran sal, ya no hacían ninguna diferencia en aquella situación. Se habían conformado a este mundo. Es fácil, hermanos. Es fácil. Porque cuando una persona con fe, como tú y yo, como los que estamos aquí, que hemos depositado en algún momento de nuestra vida nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos a adaptarnos tanto a una sociedad y a valernos tanto de las ventajas que nos ofrece, que sencillamente ya no nos vemos a nosotros mismos fuera de esa situación, nos da la sensación, la impresión de que no podremos sobrevivir si no estamos dentro del mundo. No podremos seguir adelante si no contamos con las ventajas que el mundo nos ofrece. Nos da la impresión de que estaríamos perdidos sin el mundo y nos olvidamos que el mundo es nuestro enemigo. Y es nuestro enemigo porque va diametralmente en contra de los propósitos de Dios. El propósito de Dios es que el ser humano se multiplique y llene la tierra, pero cada vez el mundo nos está acusando de multiplicarnos y nos ofrece sus soluciones. Podemos acabar con los niños, ¿por qué tener tantos? Y el aborto no deja de crecer. Pero no es nuevo. En los días de Moisés también ocurría lo mismo en Egipto. El faraón se había determinado que el pueblo hebreo eran demasiados y que había que abortarlos. Así que mandó a las parteras que conforme nacieran los bebés los fueran matando, ahogando en el río si eran varones, para que no pudieran seguir multiplicándose. Pero Dios tenía su tesoro escondido y preservó a un niño, a Moisés. Y lo preservó de una manera milagrosa, como sabemos por la Escritura. Y Dios iba a usar a unos pocos, como a Aarón y Moisés, para traer liberación al mismo pueblo hebreo. Dios iba a usar a un hombre que estaba escondido, cansado de la situación en los días de los jueces. Se llamaba Gedeón. En un momento en que la nación era completamente acosada, asediada, maltratada por sus enemigos. Pero Dios le tenía ahí. Y Dios envió a su ángel para decirle: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Para aquel hombre parecía que el ángel se había retardado demasiado y estaba llegando un poco tarde, porque ni él se veía así del todo, ni él veía que Dios estuviera con ellos. ¿Sabes? Es fácil caer en la trampa de conformarnos con la situación, rendirnos, dejar de tener esperanza. Pero Dios le iba a enseñar a Gedeón que él nunca llega tarde. Así que enseguida le reclutó para ser esa persona que pudiera traer esperanza a la nación.
Él sabía que la nación estaba completamente vendida al pecado y a la idolatría. Tanto es así que en su propia casa, en la casa de Gedeón y en las casas de los vecinos y en los lugares públicos, se habían levantado multitud de ídolos, de dioses ajenos a Israel, de falsos dioses. Muy parecido a la situación actual, tenemos una sociedad totalmente infectada por los ídolos. ¿Sabes lo que adoran los jóvenes de hoy? ¿Sabes detrás de qué van los niños de hoy? Se llama ídolos. ¿Sabes qué es lo que tiene a esta sociedad completamente adormilada y corrupta? Es un ídolo, el ídolo de la imagen de la televisión, que les dice lo que está bien y lo que está mal. No importa lo que diga la Biblia, es lo que diga la televisión, es lo que digan los medios, es lo que diga la gran media mundial que controla la opinión pública. Eso es lo que cuenta y la gente va a obedecer a su Dios. Y si su Dios, como Moloch, les manda quemar a sus niños o ofrecerse ellos mismos en sacrificio, lo harán en obediencia a su Dios. No es nada nuevo. Está hoy aquí tan activo o más como lo estuvo en aquellos días, en los días de Gedeón. Finalmente Gedeón va a destruir los ídolos. Y entonces Dios va a mandar un gran ejército que los asedie, los madianitas. Y van a venir en número de 120.000 guerreros dispuestos a destruir a Israel definitivamente. Y Dios le va a mandar a Gedeón que reúna una tropa. Y va a conseguir lo que podríamos considerar muy pocos. Poco más de 30.000 soldados. ¿Qué eran 30.000 soldados para 120.000? Estaban en franca minoría, en debilidad podríamos decir, frente a un ejército tan poderoso, tan numeroso. Podríamos pensar que sería una imagen de la Iglesia y el mundo. La Iglesia es mucho menos que el mundo. Y se supone que sea un ejército, que seamos un ejército que tenemos que pelear esta batalla por las almas. Lo llamamos evangelismo, lo llamamos oración, intercesión, lo podemos llamar de muchas maneras. Buenas obras, ser luz, ser sal, defender la verdad. Tenemos muchas herramientas para pelear esta batalla. Aquellos 33.000 de Gedeón eran una minoría en comparación a las fuerzas del enemigo. Yo creo que Gedeón se estaba preguntando, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Somos pocos para enfrentarnos a un ejército tan numeroso. Y Dios le va a enseñar una lección a Gedeón. Le va a decir todo lo contrario, Gedeón, todo lo contrario. Sois demasiados. Sois tantos y estáis tan mal instruidos que si yo os respaldo y os doy una victoria contra un ejército de 120.000, vais a volver a casa no solo victoriosos, sino subidos en un pedestal. Vais a pensar que sois tan increíbles, que sois tan valerosos, tan potentes, que habéis sido capaces por vuestra propia mano de destruir a un ejército que era muchísimo mayor que vosotros. Así que vamos a resolver esto. Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a hacer una criba.
Vamos a ponerles a prueba. Hermanos, estamos en medio de una prueba. ¿Quién doblará su rodilla para beber como si fuera un animal? ¿O quién beberá sobre la marcha? Simplemente tomará del agua en el camino, en la carrera, y beberá un poco y seguirá adelante porque tiene claro que su objetivo no es satisfacer su necesidad, sino cumplir un propósito. Cumplir un propósito. Esa es la marca del remanente. Esa es la marca de unos pocos a los que Dios usará. Tienen un propósito divino que cumplir. El resto pensará, sí, pero se está mejor así, se está más cómodo aquí. El resto pensará que, oye, pero mira la bendición que Dios nos ha dado, ahora por fin tenemos esto y aquello y lo otro. Y lo tomamos como una bendición que no podemos desperdiciar. Y entonces nos podemos acomodar hasta el punto que Dios ya no cuente con nosotros porque hemos cambiado el objetivo. Ya el objetivo no será cumplir el propósito de Dios, sino el nuestro, el que el mundo nos ofrece. ¿Cuál es el propósito del mundo? ¿Cuál es el propósito del sistema? ¿No es hacerte la vida más cómoda? ¿No es hacerte la vida más fácil para que ganes dinero? Pero ¿cómo lo vas a ganar? ¿No será sirviéndole a Él? ¿O lo vas a ganar sirviendo a Dios? Sois demasiados, le dijo Dios a Gedeón, sois demasiados. Hay que poner a este ejército a prueba. Y la iglesia, hermanos, está siendo puesta a prueba. Y la mayoría, la inmensa mayoría, están perdiendo el propósito de Dios. La inmensa mayoría de la iglesia, hermanos, está fracasando porque se han olvidado del propósito divino y lo han cambiado por suyo propio. Lo han cambiado por sus deseos, por sus comodidades, por sus costumbres adquiridas en este mundo. ¿Cuántos quedaron después de la prueba? ¿Cuántos le quedaron a Gedeón? 300. Solo 300 pasaron la prueba. De 33.000, solo 300 pasaron la prueba. ¿Sabes quién experimentó esa sensación? Un joven lleno de entusiasmo, un joven lleno del propósito. Se llamaba Jonatán y tenía un enemigo poderoso, los filisteos. E Israel era un enemigo totalmente desventaja. Fíjate qué enemigo era Israel en aquellos días, que no tenían ni siquiera espadas para luchar. No sé cómo lo harían. La Biblia dice que solamente el rey y su casa tenían armas para pelear la guerra. Los demás tenían que fabricárselas, tenían que inventarse algo, tenían que hacerse arcos, hacerse flechas, hacerse unas mazas rústicas para poderse defender. Pero eran demasiados. Eran demasiados para que Dios les diera una victoria. Y el ejército filisteo había venido en contra de Saúl. Y aquel joven
lleno de propósito, llamó a su paje, al que le llevaba las armas, y le dijo: acerquémonos al campamento de los filisteos, subamos hasta donde están. Estaban en un lugar alto para ver el movimiento de los israelitas, del ejército, entre comillas, del pobre ejército de Saúl. Y aquel joven le dijo a su paje: escucha, estamos tú y yo solos, somos dos, ahí arriba hay un ejército acampado. Pero para Dios no hay diferencia si somos muchos o pocos. Dios nos puede salvar con muy poquitos. ¿Te animas? Era un tremendo desafío. Y aquel paje le dijo lo que tú y yo le deberíamos decir a Jesús cuando Él nos llama a su propósito. Haz lo que Dios haya puesto en tu corazón, yo voy contigo. Yo voy contigo. Era algo así como, bueno, si vamos a morir, pues venga, pero vamos a morir como valientes. Somos dos, ¿qué es eso para un ejército? Pero no importa, vamos. Y le siguió. Y dice que el que caía en manos, por la espada de Jonatán, su siervo lo remataba. Y causaron tal impacto en aquel campamento que al final huyeron despavoridos y fueron vencidos. Pocos. Dios no necesita un gran número. Lo que Dios necesita son corazones rendidos y entregados. Aquel pequeño ejército de 300 eran como nada para 120.000 enemigos. Se los podían tragar en un momento, pero no ocurrió así. Dios tenía una estrategia. Dios pelearía con ellos. Dios estaría haciendo su parte, la que ellos no podrían, que era derrotar al enemigo. Pero ellos tenían que obedecer, tenían que seguir las órdenes, tenían que someterse a Dios, tenían que poner su confianza en Él. Eso es lo que describe al remanente que Dios tiene para este tiempo. Son hermanos, hermanas, que tienen un propósito claro en su vida. Van a hacer la voluntad de Dios, caiga quien caiga. Van a hacer la voluntad de Dios, aunque tengan que renunciar a todo, aunque tengan que dejarlo todo atrás, aunque tengan que olvidarse del mundo y sus deseos y sus inventos y sus historias, porque tienen claro que Dios les ha llamado a cumplir un propósito en este momento, en este tiempo, en esta circunstancia, en esta situación. La pregunta que yo te quiero dejar en esta mañana es: ¿eres tú parte de ese remanente? ¿O estás tan atrapado en los asuntos de este mundo, en tus intereses personales? Estás tan atrapado en tus costumbres, quizá con tus ídolos.
Estás tan envuelto de todos esos intereses que te impiden ver lo que Dios tiene para ti, lo que Dios puede hacer contigo, lo que Dios puede hacer si tú te propones en tu corazón que tú vas a seguir a tu Señor para hacer su voluntad. ¿Es eso lo que tú tienes en tu corazón? ¿Es eso lo que tú te sientes llamado a hacer? Dios no necesita de muchos y Dios nos está dando un tremendo privilegio, formar parte de esos pocos. Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Son pocos o son muchos? Y Él en distintas ocasiones, con distintas parábolas, les dijo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde estás tú? ¿En el grupo de los llamados? ¿En el grupo del que escucha muchas veces el llamado? ¿En el grupo de los que están contentos solamente escuchando el llamado? Sí, saben lo que tienen que hacer, saben lo que Dios pide, saben lo que es la voluntad de Dios, pero nunca dan el paso, nunca cruzan la línea, nunca se entregan realmente para cumplir el más alto propósito de Dios, vivir para Él, haciendo su voluntad en cada momento de sus vidas. ¿Estamos en la multitud de los llamados o estamos en el grupo de los escogidos, en el grupo del remanente, en el grupo del que se levantará cuando todos los demás se inclinan ante los ídolos? En el grupo, como aquellos pocos amigos de Daniel, mientras todos se inclinaban para adorar a ese Dios, a ese falso Dios, ellos se mantuvieron de pie. No importa, estas fueron sus palabras. No importa si nos condenan a muerte. Nuestro Dios es capaz de librarnos de la muerte, pero incluso si no lo hace, nosotros tenemos claro lo que no vamos a hacer tampoco. No nos inclinaremos delante de ese Dios. No nos inclinaremos. No serán nuestros dioses. No importa si son las personas más potentadas de la tierra. No importa si tienen los inventos más asombrosos. No importa si pueden comprar el mundo entero. No nos inclinaremos delante de ellos. No haremos su voluntad. Haremos la voluntad de Dios. Y solo la de Dios. No importa si dominan el mundo, no importa si son los que encabezan las grandes corporaciones, los grandes estamentos mundiales. Da igual, no son Dios. Nosotros solo nos inclinamos ante Dios. El único y verdadero Dios, aunque nos cueste la vida. Eso es el remanente. Eso es el tesoro escondido. Son los pocos de los que Dios se podrá valer en un momento de angustia, de tribulación, de crisis mundial, para brillar, que pondrán su confianza en Dios, que dirán, no importa, no me importa este mundo. Lo he oído tantas veces,
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? El orgullo, el deseo de los ojos, toda esa vanagloria, esa vanidad, no provienen de Dios, provienen del mundo. Y el mundo está de paso, está destinado al fuego, se va a quemar, Dios mismo lo va a quemar, lo va a destruir por su maldad. El amor del mundo nos impide recibir el amor de Dios. No van juntos. Por tanto, tomamos la decisión. Somos pocos, pero lo tenemos claro. Ese es su tesoro. Esos son los pocos con los que Dios cuenta. ¿Eres tú parte de ellos? ¿Puedes tú levantarte mientras los demás se inclinan? ¿Puedes tú decir basta mientras los demás se someten? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está puesta en Dios o está puesta en este mundo? ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por tu palabra viva y eficaz, siempre lista, siempre dispuesta para alumbrar nuestro entendimiento. Es un privilegio tan grande, Señor, ser contado entre los tuyos. Estamos en un momento de gran crisis, estamos en un momento crucial en la historia. Vemos la maldad, vemos la obra de Satanás, su obra destructora avanzando en la tierra. Concédenos, Señor, a valorar el privilegio de ser contados en tu remanente, por encima de todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, por encima de todas las comodidades, por encima de todo lo que nos haya podido servir hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar rendidos y sometidos a tu propósito. Gracias por tu amor. Gracias por haber sido un ejemplo para nosotros, por haber pagado el precio, estando tú solo en aquella cruz, mientras el mundo entero te miraba con desprecio. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese tesoro escondido del que tú echarás mano en este momento, para esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios os bendiga.